Hola a todos. Pistas para hacer un buen examen PAU de Historia de España. Y la primera pista, que tendría que haberosla contado al principio del curso, ¿vale? Sería lo mejor porque es cuando más tiempo hay. La mejor estrategia y táctica. Estoy grabando un vídeo. La mejor estrategia y táctica para hacer un buen examen de Historia de España, para que te guste la asignatura y controlar bien la asignatura, es interesarte por el presente. Es decir, yo me doy cuenta enseguida de aquellos que sabéis sobre el presente y de aquellos que no sabéis, y que no os enteráis, no os informáis. Y eso se ve enseguida en una conversación de 5 minutos. Y la historia y el análisis histórico se basa mucho y se alimenta mucho del presente. Por eso a los pequeños no les gusta el telediario. Y siempre cuando sus padres ponen el telediario, pues no quieren verlo. Quieren ver dibujos, quieren ver series. Yo lo veo, tengo 8 años. Daniela no ve el telediario, no le gusta nada. Cuando aparece el telediario en la televisión, nunca lo ve. Me aguanto. Se aguanta, porque no le gusta, porque no lo entiende, no entiende el presente. Y seguro, si hiciera yo una encuesta de quiénes veis el telediario, quiénes os informáis, quiénes veis noticias y os interesan las noticias, y vería que hay una relación proporcional entre vuestro interés por el presente y vuestro dominio de la asignatura de historia. Seguro que los que más estáis interesados por el presente, mejores notas sacáis, más os gusta y más os motiva la asignatura de historia. Lo que a mí no me gusta ver es esa cosa de un balón, de un chico de baloncesto antiguo. Bueno, Eso es algo que a mí no me gusta, pero el telediario a veces me entretiene. bueno, el documental de Michael Jordan no le interesa, pues es súper interesante. Pues no me interesa. Es uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Entonces, pista número 1, estrategia número 1 para hacer un buen examen de historia de España: interesarse por el presente. Y al final todos lo haréis. Yo, por ejemplo, yo creo que empecé a interesarme por el presente pues cuando yo tendría a lo mejor 18 o 19 años, un poco más tarde que vosotros. Yo sacaba buena nota en historia, pero era porque estudiaba, porque me lo memorizaba, pero no me gustaba, yo creo que no la entendía como tal. Yo cogía una serie de datos y luego pues, lo ponía en el examen y ya está, pero no me interesaba especialmente. Y es verdad que hice la carrera de historia, pero lo hice ya cuando empezó a interesarme las cosas, sobre todo cuando leía a Víctor Hugo y cuando me interesó muchísimo lo que allí se contaba y quería saber sobre otras épocas y otras vidas. Y es en ese momento cuando empecé a apreciar la asignatura de historia y cuando se me hizo mucho más fácil que anteriormente. Por lo tanto, interesados por el presente porque así entenderéis mucho mejor el pasado. Porque el presente funciona más o menos igual que el pasado, solo cambian algunos nombres, algunas dinámicas, pero las personas son las mismas en general. Y las estrategias también son las mismas. Y las parcelas en las cuales está dividido el mundo, la sociedad, la economía, la política, la religión, siguen estando ahí y siguen teniendo más o menos los mismos mecanismos. Y por eso los de primero de la ESO es muy complicado. Sí que hay algunos, muy pocos, que se nota que les interesa la historia, que les gusta, pero prácticamente ninguno. Y si les gusta, pues es por la literatura que puede haber, por las historias que se pueden contar, no historias sino historias, los cuentos, la mitología, eso sí. Pero cuando se empieza a hablar de política o de sociedad, de economía, no. ¿Por qué? Porque no lo entienden muy bien, porque no entienden cómo funciona el mundo, y si no entienden cómo funciona el mundo es muy complicado saber cómo funciona el pasado. Por lo tanto, desde el principio tenéis que hacer todo el esfuerzo posible para interesaros y para comprender el presente, y así os será mucho más fácil comprender el pasado. Estrategia número 2 para hacer un buen examen: parcelar bien las fases históricas. ¿Vale? Igual que en vuestra vida podéis parcelar perfectamente cada una de vuestras vidas singulares, y cuando seáis mayores lo haréis, estará la parte de la infancia, la juventud, la pubertad, la madurez y la ancianidad, aunque la ancianidad pues ya tiene varias fases incluso, y podréis decir características de cada una de esas fases, cosas que perduran, cosas que cambian de una fase a otra. Pues la historia es lo mismo, ¿vale? La historia de la humanidad es una historia de infancia, juventud, adolescencia. ¿En busca de qué? Si pensamos en la vida humana, ¿qué buscamos los seres humanos y qué
sigue toda nuestra senda vital desde que nacemos hasta que morimos? Pues seguramente es una búsqueda de la felicidad o una búsqueda del conocimiento, de la realización personal. Pues en la historia es lo mismo. ¿Cuál sería el objetivo de nuestra historia en común? Pues seguramente será, o debería ser, por poner alguna, la búsqueda de la democracia, la búsqueda de poder estar todos presentes en nuestro propio gobierno, intervenir en política, decidir nuestros asuntos, que nadie lo decida por nosotros, y que sean intereses de colaboración y de búsqueda del bien común, aquello que nos guíe en vez de ser una sociedad de dominadores y dominados. Y entonces la historia de España se puede ver así, se puede ver como una búsqueda durante estos 2 siglos que comprende la asignatura, siglo XIX y siglo XX, y parte del XXI, como una búsqueda de mayores niveles de democracia y de participación ciudadana. Y se empieza desde bastante arriba con la Constitución del 12, bueno, si partimos del antiguo régimen evidentemente no, partimos de una situación de no democracia, de monarquía absoluta, donde solo uno decide por todos los demás, además ese uno protegido, casi sagrado, al que no se le pueden criticar las cosas. Vale, pero ya desde la Constitución del 12 ya empecemos a ver una pugna entre aquellos que quieren seguir una senda de control por parte de autoridades que están en la élite y otros grupos que buscan mayores cotas de democracia. Y eso nos lleva a varios debates. El primero establecido entre absolutistas y liberales, absolutistas que niegan la participación ciudadana de cabo a rabo, que es un gobierno de élites, y los liberales pues que ya empiezan a ver que es necesario mayores dosis de soberanía, abrir el sufragio, la intervención en la política, la división de poderes, aunque luego entre estos mismos liberales también se abrirá un debate entre los liberales doctrinarios, que querrán abrir la participación ciudadana, pero no demasiado. Estaremos ante una soberanía compartida, ante un sufragio censitario, una división de poderes no radical, una extensión de derechos pero no constitucionales, es decir, que estén un poco al abrigo de cada uno de los gobiernos. Eso es el liberalismo doctrinario. Luego están los liberales progresistas, que son los que querrán ir más allá y que la soberanía ya no sea compartida, sino que sea verdaderamente nacional, de la nación. Iba a decir del pueblo, pero he intentado evitar la palabra pueblo. El sufragio sea universal y para todos, incluso femenino, ¿vale? Que no tenga que ver con la renta personal, que no tenga que ver con los privilegios, sino que sea para todos, porque ya que todos somos ciudadanos de un mismo país, tenemos derecho a intervenir en política. O que las libertades y los derechos estén establecidos en artículos constitucionales, ¿vale? Y que no dependan luego de cada uno de los gobiernos. Y que si a mí se me prohíbe sacar una publicación, un gobierno me prohíbe sacar una publicación porque estoy criticando al presidente del gobierno, pueda yo decir yo, es que la Constitución me ampara en mi derecho de criticar al gobierno, ¿vale? Y que ante eso el presidente del gobierno particular no puede decir nada porque la Constitución está por encima de los gobiernos particulares. La Constitución es la ley de las leyes y es la instancia última de derechos. Por eso los gobiernos más moderados no querrán que los derechos estén en la Constitución, porque si están en la Constitución no se pueden cambiar y los presidentes del gobierno no podrán cambiar esos derechos. Mientras que si están escritos en la Constitución ya serán invariables. Gracias. Vale, entonces, segunda pista, como os he dicho, parcelar bien en las fases históricas y ver en cada una de las fases cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos y cuál es la pugna particular. ¿Vale? Pues si vemos la crisis del antiguo régimen, pues será la pugna entre absolutistas y liberales. Si vemos los primeros años del siglo XX, pues entre liberales moderados, doctrinarios y liberales progresistas. Si vemos final del siglo XIX, pues ya empezaremos a hablar de conservadores y de progresistas, el turnismo político de Cánovas y Sagasta y luego los grupos extraparlamentarios. Y si ya estamos en el siglo XX, pues ya veremos que los grupos se diversifican, incluso esos grupos extraparlamentarios de la crisis de la Restauración ya participarán en política, los socialistas, los republicanos
republicanos, ¿vale? Habrá muchos que ya puedan participar en política hasta llegar al punto de la libertad de asociación y por lo tanto la libertad de crear partidos políticos, aunque no del todo. Como sabéis, hoy hay ciertas restricciones a la hora de formar un grupo político. ¿Por qué? Porque no puedes defender el terrorismo o no puedes defender el odio contra ningún grupo en particular, etcétera, etcétera. En Chile todavía hay restricciones pues, en base a la libertad no la propia, sino también la de los demás. ¿De acuerdo? Parcelar bien las distintas fases históricas, y eso es muy importante saberlas, importantísimo, seguramente es lo más importante, saber de qué hablamos cuando hablamos de crisis del antiguo régimen, de qué hablamos cuando hablamos de guerra de independencia, de trienio liberal, de sexenio absolutista, de década ominosa, de la regencia de María Cristina o de Espartero, la década moderada, el bienio progresista, los gobiernos largos, la revolución de la gloriosa, la restauración, la crisis de la restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil, la dictadura de Franco y la transición, que ahora no me he dejado ninguno. Vale, pues eso tenéis que saberlo, tenéis que saber los años de inicio y de final y las características básicas de esas fases, ¿vale? ¿Cuándo empieza? Por ejemplo, trienio liberal. ¿Cuándo empieza el trienio liberal? Pues empieza con el golpe de Riego, ¿vale? Y saber que es un golpe contra el absolutismo restaurado por parte de Fernando VII. Triunfa ese golpe de Estado, obligan a Fernando VII a aprobar la Constitución del 12, ¿vale? ¿Y cómo acaba? Pues en el 23, con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis y la restauración de un gobierno absolutista por parte de Fernando VII. Características básicas, pues las características propias de un gobierno liberal, ¿vale? Pues la Constitución del 12 que establece la soberanía nacional, establece el sufragio universal, etcétera, etcétera. Y eso con todas, ¿vale? Y eso es esencial saberlo. Punto número 3 para hacer un buen examen, pues conocer los textos, y conocer sobre todo los textos fundamentales porque salen una y otra vez. Pues si hablamos de la crisis del antiguo régimen, pues es muy probable que salga algún texto de Jovellanos, de la Ilustración y de la necesidad de llevar la educación a los pueblos de España y en general a toda la población. Si hablamos de la guerra de independencia, pues puede salir el bando del 2 de mayo de Aranjuez, o puede salir un texto de la Constitución de Bayona, o Dani, cuidado que aquí está el enchufe, o puede salir la Constitución del 12, ¿vale? Textos que son básicos, fundamentales para saberlo. Si empezamos a hablar ya del sexenio absolutista, restauración, la vuelta de Fernando VII, el manifiesto de los persas, pues hay que conocerlo y saber de qué nos está hablando. Trienio liberal, pues podemos hablar pues, de varias cosas, pues a lo mejor usar un texto del golpe de Riego, o el juramento de Fernando VII de encaminemos todos francamente, yo el primero, por la senda constitucional, pues un texto muy básico. Y lo mismo con todos los demás. Más textos esenciales para conocer, pues por ejemplo, tiramos más adelante, pues el manifiesto de Manzanares, con el cual se inicia el bienio progresista, o el manifiesto de la Revolución de la Gloriosa, ¿vale? De Viva España con honra. O podemos hablar del manifiesto de Sanjars de Alfonso XII, que inicia el proceso de la restauración borbónica. O también podemos ver, pues por ejemplo, el manifiesto del golpe de Estado de Primo de Rivera, o el bando de la Junta de Burgos, de la cual establece a Francisco Franco como generalísimo de los ejércitos. O podemos hablar durante el franquismo, pues yo que sé, pues del fuero del trabajo, o podemos hablar del manifiesto de los monárquicos en el contubernio de Múnich. Hay algunos textos que son fundamentales de historia y que en cualquier página de internet pues le podéis echar agua, podéis consultarlo, ¿vale? Entonces conocer los textos es esencial y no son muchos, pues, no sé, 15 textos fundamentales, y seguramente de esos 15 pues os salen varios durante el examen, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esas son las esenciales 3 puntos fundamentales para hacer un buen examen de historia. Número 1, interesaros por el presente y conocer el presente y conocer en qué se basa la sociedad actual, cuáles son las dinámicas de los procesos, cuál es el vocabulario, cuál es el acontecer histórico, no sé, conocer el presente y saber cómo funciona, y ver el telediario y saber de qué están hablando y cuáles son los debates que hay, porque los debates que hay son los debates que hubo hace años, los mismos, si es que la sociedad no cambia, apenas.
Segundo, las fases, conocerlas muy bien, al dedillo, esencial para conocer bien la historia. Y en tercer lugar, conocer los textos, ¿vale? Porque los textos pues nos podemos adelantar un poco. Si no, este punto es el menos importante. ¿Por qué? Porque si conocemos las fases históricas, si conocemos la dinámica histórica, los textos simplemente hay que saber leerlos. ¿Vale? Entonces, punto número 4, extra, leer y saber leer bien y saber sacar las ideas de un texto, y eso es fundamental. Simplemente es extraer lo que dice el texto y separarlo. ¿Vale? Este texto me habla el manifiesto de los persas. Pues en primer lugar hace una referencia a los antiguos persas, que cuando se moría el rey dejaban unos días sin monarquía para que la gente viera que el caos que se iba a provocar con eso. Y con ese ejemplo histórico le piden a Fernando VII que no haga caso de los diputados que se han reunido en Cortes, que eso va en contra de la tradición española, y que él vuelva como un rey absolutista y como un rey como lo habían sido sus antepasados. Pues esas serían las ideas fundamentales del manifiesto de los persas. ¿Vale? Pero son cosas que, pues eso, saber leer, comprensión lectora fundamental. Y ya está, y no hay más. Si no os interesa el presente, pues os interesará, y veréis que conforme os vais haciendo mayores más os interesa y más veréis el telediario. Seguramente el 95% de vuestros padres ve el telediario, os informa de las noticias o compra el periódico, porque sí, porque la vida adulta es eso, y nos interesa el presente porque además participamos en él. Y ahora cuando vosotros empecéis a participar en política os gustará más porque os sentiréis partícipes de esta sociedad. Si de momento no os gusta, pues lo que tenéis que hacer es simplemente, pues como hacía yo, pues estudiarlo bien, y aunque no os motive, pues al menos que la motivación sea iniciar ese camino hacia la participación política y hacia el buen conocimiento de la realidad actual, ¿vale? Pues ahí os dejo estas pistas y espero que las aprovechéis. Gracias, hasta luego.